Estamos a 8 de noviembre, ¿no?, del 2009. Estamos acá en Buenos Aires con el doctor Rubén Feldman González, que nos vino a dar un taller introductorio sobre la psicología holokinética. Eh, Antes de empezar, quisiera saber un poco sobre usted, doctor. Básicamente, ¿quién es usted? Sí, ¿qué te puedo decir? Soy médico, psiquiatra, que ha descubierto algo de enorme valor, que es la percepción unitaria, y estoy tratando de difundir ese hecho, que es una función cerebral, por todo el planeta, ¿no? Y es lo que vengo haciendo hace más de 30 años, con mucho gusto. Yo creo que esencialmente ahí podemos resumir lo que soy, ¿no? Sí. ¿Nos puede decir qué vendría a ser, qué es la psicología holokinética? Precisamente, la percepción unitaria es el elemento fundamental de la psicología holokinética, el nombre que asume como, digamos así, una especie de honor a David Bohm, que formula el concepto de holoquinesis matemáticamente en 1986 y que cambia, mejor dicho, completa la concepción del tiempo hasta el punto en que se hace necesaria la fundación de una nueva psicología con ese principio de la comprensión de la totalidad del tiempo, cosa que no existía antes de 1986, y por lo tanto yo digo a veces, para disgusto de los que escuchan, de que es importante no mezclar la psicología holokinética con una concepción completa del tiempo, con las llamadas psicologías anteriores, que se calcula que son 32 en este momento, de acuerdo a la Academia Europea de Psicología, 32 psicologías que tienen una concepción fragmentaria del tiempo, ¿no? Y por eso digo no mezclar, no es por desprecio, sino por este elemento fundamental que es el tiempo, para, digamos así, expresar lo que estamos diciendo en un lenguaje adecuado a la nueva concepción del tiempo que las otras psicologías anteriores no tienen. Sí, bien. Esta nueva concepción del tiempo se puede explicar de una manera resumida. Bueno, Bohm decía de que hay un movimiento de aquí hasta aquí, ¿no? Y que la holoquinesis es precisamente el movimiento de aquí hasta aquí, entre los dos órdenes del universo, material, energético y mental, que ese movimiento de aquí hasta aquí le da al tiempo, digamos, una naturaleza de irrelevante, ¿no? Lo hace irrelevante al tiempo, y entonces, claro, esta concepción del tiempo complementa a la concepción del tiempo absoluto de Newton y a la concepción del tiempo relativo de Einstein. Sí, Según lo que entiendo, usted nos está diciendo que hay una ciencia antes de Bohm y una ciencia después de Bohm, rotundamente sí. digamos por sus descubrimientos, avances, si se quiere, Así es. y que realmente tendría un impacto inimaginable en todos los campos de la ciencia. Exacto. Pero el primero que aparece es el impacto en la psicología. El impacto en la psicología es lo primero que vemos, porque hubo una fortuita y muy agraciada relación con él desde el 78, y él formula esto matemáticamente, la holoquinesis en 1986. Yo tuve la suerte de estar allí presente desde 8 años antes, y entonces también tuve la suerte de iniciar la nueva psicología, pero era algo que tenía que ocurrir y simplemente yo estaba allí, ¿no? Así es realmente. Si usted habla de que es el nuevo paradigma en psicología, ¿no es cierto? Así se Ah, llama. sí, el nuevo, lo único que hay, porque si bien Freud hizo un intento de asociar la psicología con la neurología y la neurología con la cristalografía, no podemos comparar esto porque esto tiene mayor profundidad. Como bien dijiste, Ignacio, hay una ciencia antes de Bohm y otra después de Bohm, una psicología antes de Bohm, otra después de David Bohm, y eso no podemos negarlo, y también hace que
no podamos compararlo por su calibre, digamos, a Bohm, con el intento de hacer de la psicología algo científico por Sigmund Freud. Entonces es necesario mencionar que hay una gran confusión respecto a que si las psicologías son o no científicas. Lo que está diciendo es que han habido y que siguen habiendo muchos intentos de hacer psicología que no son científicos, ¿verdad? Digamos que no intentos, sino que hay psicologías bien formuladas, ¿no? Y que carecen de la concepción global del tiempo, ¿no? Y entonces, por más que constituyan un universo propio cada una de esas 34 psicologías, carecen de la concepción global del tiempo que estamos aportando, y solamente por eso yo digo que copiar y no mezclar, ¿no?, el lenguaje que usamos, que contempla la concepción global del tiempo de David Bohm, con aquellas psicologías que no contemplan esa concepción global del tiempo, y nada más que por eso recomiendo no mezclar los lenguajes, ¿no?, que podrían ser fuente de confusión, ¿no? Claro. Lo que quiero es que no haya confusión, ¿no? Me gustaría que no hubiera confusión y no, por lo tanto por eso recomiendo no mezclar los lenguajes, ¿no? Justamente me gustaría que pasemos, si le parece, un poco a zambullirnos en ese lenguaje de la psicología neuroquinética. Claro. Por ejemplo, que se está comenzando a hablar de 3 ámbitos funcionales, ¿no?, neurofisiológicos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ABC le decimos, para hacerlo simple. Sí, y el ámbito C es todo lo conocido, memoria, tiempo, yo. Y el ámbito B es lo que hemos llamado percepción unitaria, después de haberle llamado conciencia triangular. Y es el ámbito mental en el cual nos movemos de lo desconocido a lo desconocido, ¿no?, para diferenciarlo de ese ámbito cíclico, dual, incoherente, inconsciente, que es todo lo que conocemos como memoria, tiempo, yo, pensamiento, ¿no? Me gustaría que hablemos un poco del nuevo y más completo entendimiento, ¿no es cierto?, acerca del pensamiento y del ámbito, ¿cierto? Sí, el pensamiento es una unidad, ¿no?, que ya la contemplaba William James a su manera, de acuerdo a su tiempo, y hemos tenido que ampliar todo eso, y le llamamos al pensamiento proceso de MTA, ¿no?, un proceso que cada vez que hablamos estamos, digamos así, agitando ese proceso en todas sus formas, como son la memoria, la imaginación, la reacción visceral, la emoción, ¿no? Que ninguna de estas cosas está separada de ninguna de las otras, ¿no? Y eso también es un aporte importante que estamos haciendo y demostrando, ¿no? Yo digo que al decir mamá se moviliza la memoria, la imagen, reacciones viscerales detectables por instrumentos, al mismo tiempo que decimos la palabra mamá, por ejemplo, y también hay, por supuesto, reacciones emocionales, ¿no? Es simplemente por decir una palabra, ¿no? Es decir, que no podemos separar lo que llamaríamos una emoción como apego, rabia, ¿no es cierto?, miedo, envidia, de la memoria, de recuerdos, de la imaginación, ¿cierto? Porque pareciera que estamos acostumbrados a que decimos que una persona es más sentimental o es más intelectual. Eso. Separamos, ¿no es cierto?, la imaginación y el pensamiento de la emoción. Claro. Sí, y entonces lo transformamos en atribuciones, ¿no?, personales, como si tal cosa fuera cierta, ¿no? En realidad no lo es, no resiste la investigación ni la exploración, esas clasificaciones de la conducta, ¿no? Es una clasificación muy superficial de la conducta, y en realidad el ser humano, que tiene una complejidad y una, digamos así, tendencia a la paradoja en todo,
tanto en su estructura física como en su estructura psicológica y también en su expresión conductual. En la conducta vemos la complejidad de la conducta humana, que nos muestra que, que se resiste, ¿no?, la conducta humana a ser clasificada, ¿no?, pero que puede ser muy bien entendida cuando decimos que pensamiento, reacción visceral, memoria, imagen y emoción no están separados. Ya tenemos un paso adelante para entender la multiplicidad de conductas humanas que, al parecer, digamos, posiblemente mucho más del 60% de esas conductas no son solamente aprendidas, sino que parecen ser incluso genéticas. Así que hasta la conducta estamos viendo que puede ser consecuencia del gene, no solamente inducida por aprendizaje. Fascinante tema. Todo esto, tengo entendido yo, de una manera hipnótica en el ser humano, ¿no? Claro, al decir sí, conducta inducida por aprendizaje, en realidad estamos hablando de condicionamiento, y la verdad, el condicionamiento para mí es sinónimo de hipnosis, ¿no?, si entendemos bien la hipnosis, y por eso hablo de hipnosis genética, o de hipnosis alcohólica, o de hipnosis musical, o de hipnosis literaria, o de hipnosis cinematográfica, hipnosis verbal, que constituyen, digamos, la esencia compleja de nuestra conducta, ¿no? Claro, creo que es bueno aclarar esto porque siento que hay un entendimiento popular de la palabra hipnosis como si fuera algo que hacen los magos. Exacto, en el teatro. O meramente una técnica terapéutica, algo que está allá afuera. Exacto. Cuando en realidad estamos diciendo que todo el pensamiento es una forma de hipnosis. Sí, no es solamente algo del teatro, ¿no?, que hace el mago, el hipnotista, ni es solamente una terapia, sino que también es, y eso es lo que nos cuesta ver, todo lo que constituye el pensamiento, que es lo que llamamos proceso MTA. Memoria, imagen, reacción visceral y emoción son producto de nuestra hipnosis, ¿no?, producto de nuestro condicionamiento. Ver eso es el primer paso a una nueva vida. Una vida sin hipnosis, no sé, quizá no, pero una vida donde la hipnosis esté, no sé si decir, contenida por la observación o apoyada por la observación, va a ser una vida mucho más libre en esencia, una vida mucho más gozosa, sí, menos propensa a los accidentes a los cuales nos conduce la hipnosis. Bien, ¿qué pasa? No es que yo piense esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo le digo, pero yo pienso lo que quiero? Si tú piensas lo que quieres, se dice que lo vas a lograr, ¿no? ¿Eso es? Yo no estoy hipnotizado, yo pienso lo que quiero, yo... Ah, entendí mal. Bueno, claro, eso es lo que creemos todos, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que el pensamiento es hipnosis, cosa que ya dijo Bernheim, creo que fue en 1900, ¿no?, o por ahí, hace más de 110 años, y no es nada nuevo que se diga que el pensamiento es hipnosis y condicionamiento, y entonces creemos que nosotros pensamos lo que queremos porque es un pensamiento satisfactorio, Claro. lo cual no quiere decir que sea realidad, ¿no?, ni que sea verdad, porque si pudiéramos pensar lo que quisiéramos, no habría tanta angustia y tanta ansiedad, ¿no?, de naturaleza psicológica, ¿no? Y bueno, yo como psiquiatra tengo el consultorio, digamos así, expuesto a toda esta gente que yo veo cotidianamente y que están sufriendo precisamente por no ver que ellos no son los que piensan sus pensamientos, sino que son víctimas de sus pensamientos y de la hipnosis y los genes que traen esos pensamientos. Y toda la culpa y la condena que eso conlleva. Y entonces, claro, encima las reacciones emocionales, ¿no?, la culpa, la vergüenza, que son parte esencial, lamentablemente, de nuestra sociedad,